Buenas tardes, muchísimas gracias por ser puntuales. Siempre me enseñaron mis profesores que siempre la cortesía para el que está, no para el que está por llegar. Así que son las 7. Prometo no extenderme más de 3/4 de hora, que es lo que tengo preparada para la conferencia, y después pues, poder charlar con ustedes sobre lo que se les antoje preguntarme. Trabajo solo. No tengo acompañantes, por tanto, no hay mejor presentación que la que uno pueda hacer de sí mismo y así no extenderme en un currículum que, por suerte o por desgracia, no tengo. Soy maestro de educación infantil, pero ejerzo como profesor de historia en Cambalache y tengo máster en patrimonio en la Universidad de Castilla-La Mancha, por lo que estoy encantado de poder hablar con ustedes de una de mis grandes especialidades, que es los asuntos patrimoniales. Hoy voy a centrar todo mi interés en el patrimonio del río Tajo, un campo de estudio que, como ustedes, soy toledano y llevo metido en el alma pues, en vena desde que nací, y estamos en un momento presente. 50 años, ya saben ustedes, desde que prohibieron poderse bañar en el río, y que lejos de mejorar todo ha ido, si cabe, un poco a peor. No vengo a hacer ningún tipo de reivindicaciones políticas, sino vengo a hablarles de un río que fue pasado, y un pasado muy vivo, que es presente y que espero que nuestras generaciones vean en él un futuro. Por tanto, empezamos, si les parece bien, esta conferencia, que pretendo hacerlo en 2 sesiones. Primero esta del día 22 y el próximo día 22, que conduciré con ustedes la conferencia desde Toledo hasta Lisboa. Apoyándome en mis armas, les muestro mis armas. ¿El próximo lunes? ¿Qué ha dicho el próximo día? No, el próximo día 22 de marzo. Vale. Entonces, les muestro mis armas, que son 4 notas que tengo puestas para no perderme, y a viejos amigos que me van a acompañar a lo largo de este camino: a Pedro de Lorenzo, con el que voy a comenzar, a José Luis San Pedro, a Camilo José Cela. Les quiero hablar de la España vaciada, que en el Alto Tajo es el ejemplo vivo de una España diferente y encantadora. Hablaremos de sus virtudes enseguida. Y por último, pues a Pierre Grimard. Me acompaña a todos los sitios, se lo recomiendo, es un diccionario de mitología maravilloso. Sin él yo estoy perdido y muchos asuntos no podría debatirlos con ustedes. Sin más, comienzo esta conferencia, que, apoyándome de nuevo, insisto, en el libro de José Luis San Pedro, pues he tomado prestado el título. En vez de llamarlo El río que nos lleva, lo llamo El río que nos une. Porque al fin y al cabo, si ustedes hacen un pequeño estudio o plantean una hipótesis, verán que no hay mucha diferencia entre un habitante de la Alcarria donde pasa el Tajo, o un habitante serrano, al más profundo lisboeta, o al más profundo habitante que esté en Abrantes o en Bilbao. La idiosincrasia del Tajo marca e imprime carácter. Nosotros, insisto, no nos diferenciamos demasiado de los portugueses, por lo que no he encontrado mejor título para la conferencia que llamarla El río que nos une. Quiero comenzar aludiendo a una cita donde nace el río Tajo. Disculpadme, porque tenía la cita de Pedro de Lorenzo, y quiero comenzar con ustedes con esta meditación del Tajo. Ando el Alto Tajo, serrano del manantío Trillo. Gustaría de seguir y verle Tajo al Carreño, camino de Zorita. Entre Zorita y Aranjuez, Tajo manchego. Tajo de la Sagra a la Jara, toledano. Tajo que en Extremadura entra por las Villuercas y bajo los arcos de Alcántara sale hablando portugués. Serrano, alcarreño, manchego, toledano, extremeño, 5 tajos. Una cita preciosa que nos dice dónde nace el río Tajo. Es un lugar muy intrincado, muy difícil de llegar, pero dice así: el Tajo comienza su andadura en los encames de la Sierra de Albarracín, allí donde los espacios para la meditación y la calma encuentran acomodo y se quedan a vivir al socaire de prisas y revuelos. La literatura sobre ríos es una literatura excelente, y la literatura sobre el río Tajo es una literatura que se encumbra a lo sublime, como dirían los románticos.
José Luis San Pedro, hablando de cómo es el Alto Tajo, lo describe a la perfección, diciendo de él: ¿qué es el Alto Tajo? El Alto Tajo no es una suave corriente entre colinas, sino un río bravo que se ha labrado a la fuerza un desfiladero en la roca viva de la alta meseta. Si ustedes se fijan, empezaremos por asuntos mitológicos. Para que vean el diseño de la conferencia, se van a ir mezclando diferentes aspectos patrimoniales: mitología, gastronomía, paremiología. Vamos a ir viendo diferentes asuntos que tienen que ver con el patrimonio. Insisto, no voy a entrar en disquisiciones de lo que es patrimonio tangible, intangible o lo que es patrimonio material o inmaterial, sino que vamos a hablar de distintos valores patrimoniales que a lo largo del tiempo ha ido teniendo el río. Pues la mitología es un valor patrimonial y es un campo de estudio eterno en el río Tajo, porque podemos hablar de miles de alusiones mitológicas en los grandes poetas y en los grandes escritores. Se recurre como recurso, valga la redundancia, al empleo de la mitología. Y de hecho, la escultura que nos recibe a puertas del nacimiento del río Tajo así lo hace. Si se fijan ustedes, en la corona está en la personificación de un río. En la corona tenemos la corona de Nieves, que habla del Alto Tajo, un tajo cubierto por los hielos, y que pronto arrancan las barbas, desde las barbas hasta los pies, alude a todo el curso del río Tajo. Como ven, tiene una espada para hablar precisamente de lo que decía José Luis San Pedro, de este río que a fuerza de agua y de empuje se ha ido labrando camino para llegar hasta los 1007 kilómetros que tiene en el estuario de Lisboa. Perdido en un mundo de sueños, hoces y valles prietos, en verdes y rocas, el primer Tajo desoye los cantos que le invitan a volcarse hacia el Mediterráneo, mar de encalmadas y leyendas, y se lanza al surcar los destinos que le surjan en las tierras de Occidente, camino del océano. Esta cita para mí es muy oportuna porque saben ustedes que Lisboa, lo que hoy conocemos como Lisboa, al final del camino se le llamó, al principio, disculpen, se le llamó Olisimpa, es decir, la tierra de Ulises, donde se pensaba que Odiseo, Ulises, había sido secuestrado, entre comillas, por aquella ninfa que le tuvo durante tanto tiempo, en el punto más lejano de Occidente, allá en el estuario del Tajo. Pues en este punto, dice, el río, desoyendo cantos de sirena que le invitan a irse al Mediterráneo, que es el camino más cómodo, se labra camino para buscar tierras lejanas o ignotas, que decían los antiguos, en el océano Atlántico. Saben, porque ustedes lo saben, que en la Sierra de Albarracín, en los Montes Universales, en el sistema ibérico, está la divisoria de aguas de España. Y justo donde nace el Tajo, en un abanico de 20 kilómetros a la redonda, hay al menos 4 ríos muy interesantes que van a volcar hacia el Mediterráneo. 2 hacia el Mediterráneo y 2 hacia el Atlántico. Los 2 que van hacia el Mediterráneo son el Guadalquivir, que pasado Teruel se conoce como Turia, el río Turia, y por el otro lado el Júcar, que nace muy cerca. Y fíjense lo curioso, que el Júcar y el Cuervo apenas están separados de 5 kilómetros y el Cuervo prefiere unir sus destinos al río Guadiela y ya unirse después en el embalse de Buendía al Tajo. Y el Tajo nace de una manera absolutamente menor, es un río que nace sin agua, nace arroyuelo, nace seco, su cauce está desdibujado, pero pronto el aporte de aguas como el Ceseca o el Cambillas o el mismo Gallo, que es el primer afluente de importancia, pues le va a dar solera y le va a dar empaque al río. De ahí vendrá aquel dicho que el Gallo lleva las aguas y el Tajo la fama. De nuevo, asuntos paremiológicos que allá en el Alto Tajo se dicen y con mucha soltura. Ojalá pudiera hablar de todos la gente que me ha ayudado, que me ha echado una mano en el diferente trabajo de campo, en las entrevistas, porque a todos ellos les quiero hacer homenaje con esta pequeña conferencia. ¿El Tajo dónde nace? Pues, en teoría, nace en un nudo que está a la derecha el cerro de San Felipe, a la izquierda la muela de San Juan, todo ello en los Montes Universales, todo ello en la Sierra de Albarracín, todo ello en el sistema ibérico.
Entonces es un nudo muy intrincado y muy curioso y que a los geólogos les encanta perderse en debates. Pero para nuestro interés el Tajo nace a caballo entre 3 provincias y el homenaje que se hace en la cabecera es justo. El Tajo nace entre Guadalajara, que viene representado por el caballero, disculpen, en Cuenca, que viene representado por el cáliz, y el punto que es Frías de Albarracín, que hoy pertenece a la provincia de Teruel y que queda representado con el Torito. Pues tanto la imagen anterior como esta imagen la encuentran ustedes en la cabecera. Estoy hablando de mitología y les hablaba de este río personificado. Soy profesor de infantil y a veces la imaginación me pierde, y ¿por qué no? Yo pienso que el Tajo fue creado por obra de Hércules cuando coge el mazo con el que abre las aguas del Calpe y del Monte Atila y le da un golpe y entonces labra este Tajo. El Tajo hoy lo podemos encontrar con esta disposición. Tuve la oportunidad de estar el fin de semana pasado en el Tajo para poderles presentar esta fotografía. Saben ustedes, estamos en época de sequía y el río ofrece, lamentablemente, en febrero esta disposición. Aquella corona que estábamos hablando del deshielo no existe. Hoy no existe. Hoy el río tiene este cauce seco, labrado a fuerza, pero este es el aspecto que ofrece y no tendrá agua hasta que el río Cabrilla se le incorpore. Si hablamos de mitología, si hablamos de patrimonio, no hay mejor patrimonio que el que podemos encontrar en el Alto Tajo con la obra de José Luis San Pedro. Es verdad que es una obra literaria, es verdad que es una obra que alaba el trabajo de unos señores que trabajaron en el río al menos desde el siglo XVI, que se tenga conocimiento, hasta pasada la Guerra Civil, y solo los gancheros. Ustedes han oído hablar de los gancheros, estoy convencido, un oficio ya perdido, pero precisamente por eso tiene un valor patrimonial superior al que todo estudio que le lleve el Tajo tiene que hacer alusión. Estos gancheros tenían al menos tres puntos patrimoniales que son importantísimos hablarlos con ustedes. En primer lugar, su vestimenta, una vestimenta castellana, serrana, que es fácilmente reconocible y cuya manifestación es la boina castellana que yo uso, probablemente en homenaje a ellos, y la gasto todos los días porque ellos, como dicen, no usan gorras, sino que gastan boina. Pues yo gasto boina con ellos. El famoso gancho, que sirve para empujar el gancho, lleva este dibujo, lo vamos a ver en una rotonda de Trillo que me encantó, pero lleva una lanza que sirve para apuntalar el palo y que vaya hacia adelante, y un gancho que sirve para remolcar el río. Y el tercer aspecto patrimonial lo vamos a encontrar en la gastronomía, y lo vamos a ver enseguida. Fíjense ustedes, perdón que me levante, que en el punto más septentrional que tenemos del río Tajo, el punto más septentrional es aquí, la curva del río, y está aquí en la Escaleruela, este punto en la Escaleruela, cerca del Villar de Coveta, y este tramo es donde se enganchaban los gancheros. Aquí en este tramo era donde se apuntaba la lista de gancheros, y desde aquí hasta Aranjuez, que es el propósito de la conferencia de hoy. Sin embargo, la primera población que atraviesa el río no es ni siquiera Frías de Albarracín, esto es un punto que no lo toca, sino que la primera población está mucho más adelantada y es Peralejo de las Truchas. En Peralejo de las Truchas se alistaban los primeros rancheros que llegaban hasta Villar de Coveta, y a partir de aquí comenzaba la maderada. Peralejo de las Truchas es un pueblo precioso al que quiero recomendarles ir todas las veces que puedan. Es un pueblo encantador con gente maravillosa. José Luis San Pedro dice que desconocía esta zona cuando escribió el libro. José Luis San Pedro todo lo hizo a base de notas y conoció la tierra mucho después de haber escrito el libro. Por eso José Luis San Pedro dice que el gran problema le venía de la falta de tiempo, porque solamente iba en vacaciones. Y dice, después de ver estos paisajes, me parece que mi novela es más bien mala. Esto es un acto de humildad que yo le alabo a José Luis San Pedro, porque la lectura del río que nos lleva es deliciosa.
La ruta de los gancheros, insisto, desde el punto más septentrional, desde la curva hasta Aranjuez. Ustedes ya saben, perdónenme, soy profesor decía de historia, también de geografía, y a veces en la geografía me pierdo, pero el río Tajo es uno de los ríos que hacen una cosa menos extraña, nacer con dirección sur-norte. Los ríos en España tienen, salvo la vertiente cantábrica, obviamente, los ríos en España tienen un camino que va siempre desde el norte hacia el sur. Pues la primera disposición del río Tajo es extraña. Por esto, aquí se dice que el río se labra su camino a la fuerza de roca viva. No todo este tramo son hoces preciosas, hoces maravillosas. Bien, pues llegado todo este camino, vamos a continuar desde la Escaleruela hasta Trillo. Les hablaba del río que nos lleva y les hablaba de pastores. Voy a adelantar, discúlpenme, la diapositiva, porque yo les hablaba de un asunto gastronómico, del tercer aspecto patrimonial que les quería aludir, y eran la de las migas. Las migas, utilizando este libro que acaba de salir, es un libro muy reciente, de Pilar Pozuelo, dicen que las migas pastoriles, las truchas escabechadas, el ajo arriero, marcan la esencia de la España vaciada. Y con respecto a las migas pastoriles dice, debido a la transhumancia, este plato tan característico de los pastores se convirtió en la base de una dieta popular en todas aquellas comarcas en que se aposentaban. Son famosas las migas turolenses, solo con ajo o también con panceta. Fijaos, la cuadrilla que iba por el río, los pastores del río, por eso ellos tomaban estas migas pastoriles, solamente tenían este rato para poder descansar, para poder comer. No había otra cosa que comer, salvo migas. Insisto que la descripción es maravillosa, dice José Luis San Pedro sobre las migas. Las migas eran la comida casi diaria del ganchero, con un fuerte regusto a aceite ibérico. Más adelante, con mejor tempero, se añadían espárragos del Ribazo. Hablaremos de espárragos tranquilamente, porque los espárragos es un valor patrimonial a lo largo del río de tres pares de narices. ¿Qué manjar nos ofrece el río a lo largo de toda su ribera? Si se fijan, los pastores del río gastaban migas para la comida. Y yo esto se lo decía porque efectivamente ellos tomaban este nombre, o ellos, los gancheros, se consideraban así. Solo los gancheros se atreven a convivir con el río, porque entonces era un río absolutamente bravo. Y aún así parece encabritarse el propio río de lo fuerte, de lo violento que era en su nacimiento, parecen encabritarse para sacudirse los palos de sus lomos y enfurecerse más aún contra los pastores del bosque flotante. Esta imagen la pude obtener del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, insisto, está en el fondo Goñi, se lo he querido referenciar todo, y es una imagen preciosa que nos habla de cuál era el camino de los gancheros. Este es un niño que está iniciando, estamos casi al final de la Guerra Civil, y este es un niño que está iniciándose en el oficio. El palo servía no solamente para conducir el gancho, los palos, sino también para mantener el equilibrio dentro del río. Un asunto paremiológico, porque probablemente este niño caería al río, hablando de refranes, decía: ya se ha lavado el alma en el Jordán. Esto lo que quería decir que cuando uno se caía por primera vez burlándose de él, decían esta expresión: ya se ha lavado el alma en el Jordán. Era lógico que un niño pudiera pronto caer al río Tajo. Pues esto en cuanto a los gancheros. Todos estos palos se convertirían labrados, ya limpios, llegarían a Aranjuez y allí sería el abastecimiento de madera para el Real Sitio de Aranjuez, para la gente que allí lo demandaban, porque iban de todos los sitios de España y generalmente los mayores empresarios eran vizcaínos que compraban la madera, y era una madera absolutamente excelente porque ya los jugos ya llegaban limpios, ya se había sacudido toda la madera mala. Ya cuando llegaban allí los palos llegaban limpios, perfectos, a los secaderos y simplemente a trabajar la madera y a elaborar los diferentes muebles que con ella se hacían. El Tajo es un mundo de verticalidades, al menos en el Alto Tajo. Y esta imagen que les pongo en la Torre de la Gitana, que se encuentra en Poveda de la Sierra, pues así lo demuestra. Este es un punto, y hoy es un punto patrimonial que ya no se puede hacer escalada sobre él. Es un punto que tiene un valor interesantísimo para los escaladores,
porque en esta ruta se han hecho competiciones a nivel internacional y de aquí salió nuestro famoso medallista, lo vieron ustedes en las últimas Olimpiadas. Pues aquí practicó parte de sus escaladas. Insisto, la Torre de la Gitana, un lugar escondido en Poveda de la Sierra, pero que merece la pena observarlo. Esto es un valor patrimonial y así está recogido por los monumentos de interés que ofrece Castilla-La Mancha. Un monumento de interés regional. Otros lugares de atractivo geológico son la Laguna de Taravilla, el puente de Zaorejas, el puente de San Pedro, el de Poveda, el de Tahuenza, el salto de Poveda, un salto precioso de una cascada que hace el río maravillosa, la peña de los Cuchillos, Peña Horadada, que es esta que les pongo, la Escaleruela, el hundido de Armayones, nombres de una geografía mítica, labrada con agua, leyenda e historia, valores patrimoniales a nivel geológico. Un punto maravilloso haciendo el recorrido, y este es un monumento declarado, es monumento declarado de Castilla-La Mancha, son las Tetas de Viana. Las Tetas de Viana están en Viana de Mondeja y están muy cerca de Trillo. Y ahí las ven ustedes, y para poder hablar de las Tetas de Viana no hay mejor descripción que la que hace Camilo José Cela en su viaje a la Alcarria sobre las Tetas de Viana. Dice: a la mañana temprano, el viajero sale de Cifuentes por el camino de Trillo, dejando el río a la derecha y el castillo de don Juan Manuel a la izquierda. A poco de andar, se ven en el horizonte, chatas, aisladas, las Tetas de Viana. Bueno, las Tetas de Viana es un proceso, son dos torres gemelas, discúlpeme, dos montañas gemelas fruto de la erosión diferencial, y ahí ven ustedes cuál es el resultado final, de absoluto interés y con una ruta de senderismo preciosa para poder hacer. Un punto no muy escondido, Trillo, es muy fácil llegar a Trillo y tienen una vista sensacional. Si tienen ustedes la oportunidad, les invito a que vayan a conocerlas. Ya saben, en toda esta zona la reina es la miel. Tiene una oportunidad maravillosa. Les hablaba de una rotonda. Llega uno a Trillo y enseguida se encuentra este armatoste. Yo no sé si en el futuro tendrá o no valor patrimonial. Hoy es el resultado pues, de un trabajo de un escultor que, por supuesto, hay que valorar como tal. Y aquí ven ustedes a los rancheros trabajando, haciendo sus faenas en el río Tajo. Y ven ustedes los diferentes ganchos que están usando y los diferentes trabajos. Si se fijan, tienen sus boinas, que es referencial, todo lo tienen, su gancho. Esto es Trillo. Al llegar a Trillo, en Trillo es puente con solera, el puente que cruza el río Tajo, un puente del siglo XVI, un puente del siglo acabado entre el XV y el XVI, un puente precioso que cruza el río Tajo, y que si en sí el río tiene valor patrimonial, lo que ofrece el río debajo tiene mucho más. Tiene truchas y allí hay cotos de pesca, allí se pueden pescar trucha y todavía trucha salvaje, que es una trucha excelente y de una calidad sublime y que merece la pena ir a Trillo y visitarlo. Sobre cómo es Trillo, tengo que seguir hablando de Camilo José Cela, que dice sobre Trillo: la gente de Trillo es altanera, muy arreglada y sobre todo dicharachera. Efectivamente lo es, muy amable, es un pueblo muy acogedor que, insisto, si tienen la oportunidad de hacer una visita, se tarda poquísimo en llegar, y más con lo bien que están las carreteras hoy. En Trillo se pueden encontrar este salto de agua, la cascada del río Cifuentes. Esto está a apenas 50 metros antes de unirse el Cifuentes al río Tajo. El río Cifuentes es un río muy corto, pero muy caudaloso. Tiene mucho caudal de agua y enseñorea al río Tajo. Le hace, si cabe, aún un poco más grande. Tiene un aporte de agua monumental. Y antes de abrazarse definitivamente al río, ofrece este espectáculo en la mismísima desembocadura, un agua limpia. Aquí al pie hay una fuente donde se puede beber agua, y es una maravilla que uno esté allí y diga: este agua es que la estoy bebiendo, y es agua que va a llegar al río enseguida, y es agua pura y es agua limpia.
Cifuentes ofrece este espectáculo. Tengo que seguir hablando de patrimonio y en este caso patrimonio literario para decir: la cascada de Cifuentes es una hermosa cola de caballo de unos 15 o 20 metros de altura, efectivamente, de agua espumeante y rugidora. Sus márgenes están rodeados de pájaros que se pasan el día silbando. El sitio para hacer una casa allí es muy bonito e incluso, yo diría, demasiado bonito. El viajero busca un sitio para pasar la noche y no encuentra mejor lugar que el de Trillo. Pues esta es la desembocadura del río Cifuentes. Si dejamos el río Cifuentes, yo enseguida voy a hacer un paso para llegar hasta Aranjuez, porque hay ciertos puntos de los que me hago el huidizo, aunque debería ponerle Recópolis y hablarles de arqueología y hablar de la ciudad de Recaredo, que no la quiero omitir, pero me duele en el alma ver la central nuclear que hace su servicio para bien o para mal, pero allí está, que tiene las dos torres que no tienen nada que ver con las tetas de Viana, pero que a escala se las ve exactamente igual. Y no quiero hablar de la central nuclear y tampoco quiero hablarles a ustedes del embalse de Entrepeñas ni del embalse de Buendía, que es un embalse precioso, que es un embalse que hace el río cuando se abraza al río Ciguela, que le llega por la izquierda, el único río caudaloso que le va a llegar por la izquierda. Luego ya veremos que en Extremadura llegan otros, pero con un aporte de agua absolutamente menor. Y no quiero hablar de Volarque, y no quiero hablar de Buendía, y no quiero hablar de Entrepeñas, porque saben ustedes que ahí hacen la gran esquilma al río Tajo, y a los niños hay que explicárselo. Y yo no se me ocurre mejor recurso que decir que el río Tajo es el único río del mundo que desemboca en dos mares, en el Océano Atlántico y en el mar Mediterráneo. Al principio me propuse no entrar en polémica y aquí lo dejo. Paso Volarque, salto Volarque y me voy camino ya en un río absolutamente diferente hasta Aranjuez. Pero me quiero apoyar en el pasado y quiero seguir hablando de un río bucólico y un río que nos va a llevar hasta el mismísimo Aranjuez, por unos caminos preciosos. Y aquí el río es patrimonial y aquí el río hace unas huertas excelentes. Yo no encuentro mejor zona, y ustedes tampoco, para comer melones que los melones que se ofrecen en la vera del río, con un sabor auténticamente, con un sabor dulce, igual que, y le hablo de los melones, y le hablo de los campos de fresas que van a empezar desde pues casi desde Volarque hasta la mismísima Aranjuez, donde tiene fama. Y los espárragos, ¿qué les cuento a ustedes de los espárragos? Se acerca primavera y en estos días que empiecen a florecer los espárragos, ya veremos este año cómo vienen, ¿verdad? Con la sequía, pues empezaremos a degustar este manjar, que insisto, no hay mejor sitio para hacerlo que los espárragos verdes que salen del ribazo del ribazo del Tajo. Por tanto, valor patrimonial y de qué manera y con qué gusto. Seguimos el camino y llegamos hasta Aranjuez. En Aranjuez nos encontramos la bucólica del Tajo. La bucólica del Tajo. Yo les quería hablar y les quiero contar todo el tiempo que les hablo de un río en pasado, de un río que ojalá hoy fuese presente. Pero este encanto, aun sabiendo cómo está el río hoy, este encanto lo sigue manteniendo en Aranjuez. En Aranjuez vemos esta maravillosa escultura que preside los jardines o que te da puerta de entrada a los jardines, que es la mítica figura de Hércules derrotando al gigante Anteo. Y ahí ven ustedes un valor patrimonial exquisito donde el río se nos hace cortesano. El río toma otro cariz. Ya no estamos hablando de un río bravo, sino que tampoco de un río manso. Estamos en el curso medio. Estamos en un río perfecto para hablar de las bucólicas, que es lo que vamos a entrar enseguida. Pero no quería pasar de largo a Aranjuez sin poderles hablar de esta figura en la que Hércules derrota al gigante Anteo y la única manera que tenía era levantándole los pies del suelo, porque cada vez que caía al suelo el gigante Anteo se hacía más y más fuerte. Hércules pronto se da cuenta de cómo derrotarle y le ahoga. Y ahí lo tienen ustedes. Una fuente preciosa que no solamente alude al gigante Anteo en lo alto, sino que bordea hablando de los 12 trabajos de Hércules. Aquí ven ustedes a Hércules niño, cuando la diosa Hera le envía las dos serpientes y él con su fuerza las estrangula. Y aquí todos y cada uno de los diferentes trabajos que Hércules va haciendo
solventar aquella prueba que le puso el rey. Llegamos casi al punto final de la conferencia. Vamos a descansar un poco en Aranjuez y les voy a hablar de las bucólicas del Tajo. Ya saben ustedes que la bucólica lleva un sello virgiliano, pero en cuanto ponemos el complemento del nombre, el sintagma preposicional del Tajo, todo esto cambia respecto al modelo y al espacio y ya nos adentramos en la figura de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es el poeta que encumbra al río Tajo. Es el poeta que le hace artífice de un río que sea emblemático en la poesía pastoril española. No hay mejor musa para los poetas del siglo XVI que el río Tajo. O ellos al menos no encuentran mejor musa que el río para inspirarle en sus poemas. Insisto, todos hablando de poesía pastoril española. Pues así, esta poesía que le pongo, esta bucólica del Tajo, es de Francisco de la Torre, disculpen, y son 8 églogas que encierran un poemario en el que se nos recoge modos pastoriles y bucólicos en plena exposición de la frustración amorosa proyectada en un juego de tensiones con la naturaleza. En este poemario van a ver ustedes que al Tajo se le considera como Arcadia perdida. El mero hecho de utilizar el término de Arcadia perdida hace que el río tome la consideración de ser un río perdido, de idílico encanto, recordado con tristeza. Y esto es maravilloso porque hoy todos recordamos el río con tristeza. Cuando hablamos del río lo hacemos de una forma bucólica. Por tanto, no hay mejor manera que presentarse en Aranjuez que leyendo esta poesía de la bucólica del Tajo, al menos en la égloga primera. Esta, discúlpenme el tamaño, porque no lo puedo hacer más grande, se lo leo yo. Y en esta égloga primera, que se llama Daphnis, enseguida hablamos de los personajes, dice: lleva sus quejas el ligero viento y sus ardientes lágrimas el río, el sacro río que detuvo atento sus claras aguas a su canto pío, de cuyo lastimado sentimiento causa cruel de un pecho helado y frío. Con 1000 quejas al cielo se quemaba y el sordo cielo nunca le escuchaba. Solo, por la ribera, sola llega, de su dolor acompañado solo, a la más agradable y fértil vega que el Ganges baña ni descubre Apolo, a quien después de su frescura riega el claro Tajo, el español Pactolo, de su grata belleza convidado, apenas mueve su cristal sagrado. Bueno, una poesía considero preciosa y en cuyas estrofas me voy a parar un poco para decirles al menos 3 consideraciones. En primer lugar, Daphnis. ¿Quién es Daphnis? Tengo que acudir al Grimal para poderles hablar de este personaje maravilloso. Daphnis es el hijo del pastor, el hijo de un pastor a quien se le atribuye la invención de la poesía bucólica. Abandonado de sus padres, es criado por ninfas, es decir, tuvo que huir de las bulliciosas multitudes y para eso se hace pastor. En este caso, Daphnis es una pastora, que viene al caso que la pastora se llame así, porque Daphnis va a ser la musa que inspire o la amada que nunca va a ser correspondido por Palemón. ¿Quién es Palemón? Palemón es el protagonista de la égloga. Palemón tiene al menos 3 vertientes, mitológicas. En primer lugar, a Palemón se le considera como Palemón el luchador, hijo de Hércules. Estoy todo el tiempo hablándoles de Hércules. Ya saben que cuando lleguemos a Toledo, Hércules es un personaje mitológico del que hay que hablar. Pero parece que este Palemón no puede ser el hijo de Hércules porque no estamos hablando de un luchador, sino más bien puede ser el hijo de Hefesto, que participó en la expedición de los argonautas. Y enseguida hablamos de esto, porque ya saben ustedes que argonautas en el Tajo los hubo, aquellos que intentaron diseñar un río navegable desde Aranjuez hasta Lisboa. Enseguida hablaremos de esto, porque quizás sea el aliento de este autor, de Francisco de la Torre. O quizá este Palemón pudo ser el semidios hijo de Poseidón y de la ninfa Alia, fue edificado y convertido en protector de los marineros. En cualquier caso, Palemón se halla en Aranjuez, en una tarde de viento favonio. El viento favonio es el viento céfiro. El viento céfiro es el viento suave, el viento que viene de poniente,
es un viento calmado, es un viento amoroso. De hecho, el pañuelo de Céfiro es un pañuelo de seda precioso que lleva el nombre por el viento. Y solo se lamenta en soledad, ya lo ven ustedes en el poema. Dice, de su dolor acompañado solo está a orillas del Tajo, que es quien le hace compañía. El río Tajo lo encumbra, y lo encumbra a la misma consideración que entonces tenía el río Ganges o el río Pactolo, el río Pactolo es un río turco, es un río precioso por su belleza y por su transparencia. De su grata belleza convidado termina la égloga diciendo apenas mueve su cristal sagrado. Es decir, nos está hablando de un río absolutamente limpio y de mucha utilidad para los poetas en Aranjuez. Yo les decía, y voy concluyendo con Pedro de Lorenzo, hablando de los argonautas del Tajo, de aquellos hombres que intentaron diseñar un río navegable que a base de construir adobos los adobos son ampliaciones del río para que el río suba de caudal y pueda tener más cauce y a partir de ahí poder hacer el río navegable. Y dice, se habla que el jesuita Andrés Marcos Burriel en 1719 reveló el propósito que ya tuvieron los reyes católicos de hacer navegable el Tajo. En su elogio de la reina católica, Clementín considera poco probable esta intención. Han de venir los años de Felipe II para que veamos en el intrépido Juan Bautista Antonelli a un verdadero argonauta, el primero que intenta hacer el río navegable. Revivió la idea de en reinados posteriores. Otros italianos, Carducci, Martinelli, presentaron proyectos a Felipe IV, los maestros armeros de Carlos y de Fernando de Nuremberg, flamencos al rey Carlos II. No salió ninguno adelante. El ingeniero Sánchez Mayenda recuenta la sucesión de tanteos y agrega: el año 1828, el brigadier Francisco Javier de Cabanis planteó una vez más la cuestión, fruto de cuyos estudios fue el viaje desde Aranjuez a Lisboa del arquitecto Marco Artú, en dos falúas que llevan por nombre Antonelli y Tajo, recordando así al primer gran argonauta que quiso hacer del Tajo un río navegable. Me despido de ustedes hablando de paremiología, hablando de refranes, hablando de dichos, poniendo una gota de humor a todo el recorrido del río Tajo, al menos en su curso alto y los primeros tramos del curso medio. El río que nos lleva, el río de José Luis San Pedro, recoge, yo he podido contar, en torno a 53 frases de origen popular expresando pensamientos morales, consejos o diversas enseñanzas. Entre ellos destaca la figura de Quintín el Cacholo, que es un personaje que se inventa, que es el más redicho de todos los personajes, y dice: el agua del Tajo, no bebas agua del Tajo porque hincha la tripa y afloja el badajo. Lo dejamos. Dice, y cuidado por estas zonas con los del sombrero atravesado, refiriéndose a la Guardia Civil, por entonces ya saben, los llamaban los del sombrero atravesado. Yo me meaba de la risa, discúlpenme que utilice esta expresión, nunca mejor dicho en paremiología lo puedo utilizar cuando escuchaba los del sombrero atravesado. Marzo con sus marzadas lleva las maderadas, y ahí es cuando en marzo lanzaban los gancheros y los palos. Dice que el trabajo de los gancheros era duro, pero dice Quintín el Cacholo, aunque la gente dice que este trabajo era duro, más padeció Cristo en la columna. Y dice, poner el lomo, dice, los palos cuando te caes al río te ponen el lomo como un paño de Semana Santa. Y cuando el niño se caía al suelo, la frase que antes aludíamos, se ha lavado el alma en el Jordán. Madre mía, como cayese ese ganchero al río hoy, se quedaba en el Jordán de por vida atrapado. Muchísimas gracias por su atención. No he querido ser prolijo, sino corto, y quedo encantado de poder debatir con ustedes o que ustedes compartan conmigo los asuntos patrimoniales que esté en su interés poder hablar. La actividad de los gancheros, es que no lo tengo del todo claro, consistía en que unían troncos y los iban transportando a otros lugares. Eso es, en la serranía de Guadalajara, bueno, en la serranía del Alto Tajo, entre Guadalajara y Cuenca,
cortaban palos, cortaban los troncos, los lanzaban al río y a partir de ahí los troncos iban rodando, de ahí el nombre de pastores del río, porque ellos lo conducían y lo llevaban a los aserraderos, que entonces estaban en Aranjuez. Sabe que en aquella época, hasta que se inventó el camión, cuando se inventó el camión y llegaron los primeros camiones, se acabó de golpe el oficio de los rancheros. Su oficio era transportar a través del río maderas y poderlas, generalmente de pino, y poderlas llevar hasta Aranjuez. Y allí ya se trabajaba pues, para sillas, mobiliario. Pero las transportaban, quiero decir, tiraban las maderas al agua, se mojaban. Sí, eso es. Ojalá funcione Internet y dentro de Internet funcionase YouTube. ¿Pero serían muchos troncos juntos o...? Sí, miles de palos. No llevaban O cuatro. sea, una persona llevaba un montón de palos juntos. Bueno, iban por cuadrillas y las cuadrillas mayores se llevan que incluso los empresarios que los contrataban llevaban en torno a 1.000, 2.000 hombres, entre 1.000 y 1.100 hombres las máximas cuadrillas. Claro, que no lo juntaban a través, porque No. Quiero decir que ¿cuántos más o menos troncos se juntaban para que una persona lo pudiera manejar? 5 o 6. No por cuadrillas, no. 100, 200. Es que, ¿sabes? O sea, eso va. O sea, no es una persona que lleva sus 5 palos. Es que una vez también que iban los Sí. no sé. Iban 2 palos porque los conducía hasta un punto, pero luego venían por detrás, insisto, había muchísima gente empleada, era el oficio y nos iban soltando. Le recomiendo que vea usted la película del río que nos lleva. Está protagonizada por Alfredo Landa, es una película deliciosa y se va a situar usted inmediatamente en la... O sea, que hubieran muchos troncos. Muchos, sí, pero no iban unidos, iban sueltos. Y era un oficio peligroso, sobre todo cuando los troncos se encabalgaban porque había que partirlos y muchas veces para poder partirlos los partían con dinamita. Como que hacían una balsa y transportaban la balsa. Bueno, eso es lo idílico, No, lo que pasa es que en el norte, por ejemplo, en el Valle Roncal, hay unas almavías que se llaman, que son tipo de balsa, que hacen con cuerdas y tal, y van ahí, pero estos no eran individuales. Claro. Y hasta que cuando hicieron el embalse de Bolarque, que lo hacen ya en época de Alfonso XIII, pues todavía se seguían. Es verdad que les ayudaba en cierto tramo pues, a que el río subiera de caudal y tuviese más agua. Y entonces a través de los canales se iban lanzando los palos y les ayudaban, pero entonces hasta cuando el río era libre, ellos iban haciendo sus pequeñas presas manuales para llevar el cauce y transportar los palos. Estamos hablando que desde marzo se presentaban en el puente de barcas en Aranjuez en torno a julio, por ahí, que por cierto los hacían coincidir con las fiestas de Aranjuez, a la llegada del puente de barcas. Que a lo largo de todo el cauce había un montón de personas, Sí. Era un espectáculo verlo. Es que no me los imaginamos chicos en los troncos. Que también. Iban también para ir conduciéndolos subiendo los troncos. Claro que sí. Por eso se caían y se bañaban en el jardín. Sí. ¿Alguna consideración? Sí. ¿Por qué el cáliz representa Cuenca? No sé decirle, no sé decirle exactamente. Sé que es el símbolo de Cuenca, pero decirle por qué no se lo sabría contestar. Si nos ayuda. Después de Cuenca viene un cáliz que representa a San Mateo y una estrella encima, que es la estrella de los Reyes Magos, porque el sitio de Cuenca duró desde el día de los Reyes Magos hasta el día de San Mateo, que es cuando Alfonso VIII entró en Cuenca. Pues muchísimas gracias. Y de ahí viene no sé por qué a San Mateo se le asocia con el Salmo. Pues perfecto. Pero el tema es la estrella de los Reyes Magos y el día de San Mateo. Siempre cuando se generan este tipo de inquietudes, al final te vas dando cuenta que patrimonial es todo. Patrimonial es tener interés, patrimonial es ganas de conservar, de seguir aprendiendo y de seguir ahondando en todas estas curiosidades del río. Quizá para terminar sea sensacional decir que el campo de estudio está abierto y que es eterno, que es inmenso. No se puede hacer única y exclusivamente un estudio enfocado al río Tajo desde el Alto Tajo, desde Peralejos hasta Lisboa, porque es inabarcable.
es inabarcable. Sin embargo, los estudios que se están empezando a hacer, desglosando los valores patrimoniales, por un lado, interés turístico, por otro lado, interés en los puentes, interés en los asuntos de gastronomía, interés en los asuntos de palemiología y folclore, hacen que todo esto se haga un compendio y una biblioteca muy grande. Pero hoy sigue siendo necesario ahondar en estudios sobre el río Tajo que nos hablen de las posibilidades que todavía ofrece. Y hay muchísimas cuestiones a nivel local y esfuerzos particulares que se están haciendo. A la prueba me remito. Esto es un esfuerzo particular de un profesor de instituto particular para reivindicar un río de otra manera, ¿no? Pero en los pueblos se hacen así. Hay pequeños museos, el Museo de los Pancheros en Peralejos, o las diferentes exposiciones que se hacen en Trillo, que aluden a esfuerzos personales para mantener el interés de conservación. Pero cuando uno llega a nivel político, como decía, ¿no? Con la Iglesia de nuestro Papa. ¿Y la madera al mojarse no perdía calidad? Al revés la gana. Porque los jugos, la madera se va limpiando, los jugos del jugo de la madera se van purificando, lo único que tiene que llegar es al juez y dejarlo en los secaderos los tiempos oportunos. Y en la época de Felipe II, hablando de otra cosa, sí que fue navegable el río, ¿verdad? No. Navegable no ha sido nunca. Se intentó que el río fuese navegable. En Falúa sí se podía hacer de vez en cuando, pero el río como tal, Falúa es una barca pequeña. Sí, las esperas. Sí. Y de poco calado. ¿Se podía hacer en Falúa? Sí, porque son barcas de poco calado. Entonces sí, pero yo siempre pretendía hacer un trasiego comercial. De Felipe II, ¿no? Eso es. Sí. Y por otro lado, ya la pregunta, claro, que tú vas a mirar, yo no estoy. No te preocupes. Pero el tema de, o sea, yo no entiendo cómo, es que no entiendo, una ciudad, patrimonio de la humanidad como Toledo, es que realmente no se puede hacer nada, es que me interesa, ¿sabes? Es que yo me lo pregunto y no encuentro la respuesta, es que no sé si no se puede realmente, si es que no quieres. Estoy con usted. Si yo me lo planteo, cuando llego a institución política, paro, porque digo, con la Iglesia nos topa. ¿Sabes? Cuando topas ahí, dices, ya está. No sé dónde están los intereses, no sé por qué se sigue permitiendo, no sé por qué esto continúa así. Y no es por entrar en política, que yo estaría encantado de hablar con ustedes del estado lamentable que de un río espumeante que no es necesario. Estaría encantado, estaría fascinado de entender por qué tenemos que ver un río así, por qué cuando el Jarama se abraza al Tajo, si lo hace de esa manera. ¿Por qué se considera así? ¿Por qué la gente que bebe agua en Madrid bebe un agua de una calidad excelente? Sin embargo, el agua que suelta lo suelta para que lleguen al resto de los sitios así. ¿Por qué cuando el río no en Toledo, sino en Monfragüe, que este fin de semana ha sido la feria ornitológica, una feria maravillosa, por cierto, que Monfragüe parecía Manhattan. En Monfragüe, que solo hay 6-7 personas a lo largo del año, este fin de semana se congregaron en torno a 6.000-7.000 personas. ¿Y cómo uno puede ver el estado del río así? ¿Cómo uno puede ver el espectáculo que es ver el río Tieta unirse al Tajo en estas condiciones pésimas? Yo no tengo la respuesta. Lo que tengo es indignación, como la tiene usted, como creo que la tenemos todos los que estamos aquí. Por eso, quizá la vuelta de tuerca o la mejor estrategia sea la inversa. Hablar de los valores patrimoniales, intentar conservarlos, y yo ser uno más como ustedes y hacer esfuerzos personales para que esto no sea así. Tampoco entiendo por qué las romerías del Valle porque la romería del Valle en Toledo ha sido siempre un espectáculo maravilloso y precioso donde las familias compartían tantos espacios. Hoy hay que ser un día en el que hay que llenarlo de toneladas de basura. ¿Por qué? En un lugar así. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una romería serena y tranquila de gente civilizada? ¿Por qué hay que llenar el valle de ruidos? Uno va al campo a descansar y no tiene que ser músicas a tope. ¿Por qué? Porque uno va a Monfragüe y uno va a Monfragüe en silencio y se encuentran los buitres, se encuentra el sonido de los pájaros. ¿Por qué no se respeta esto? ¿Por qué en Talavera el río está así? ¿Por qué llega a la raya portuguesa y justo hacen un tabique, un embalse maravilloso y precioso donde se filtra, se purifica el agua y en Portugal el río toma otro cariz, si cabe un pelín más limpio? Porque las aguas portuguesas que le bañan al Tajo, sobre todo las del Cécere, que es el afluente más largo que tiene el río, es un río puro y es un río limpio. ¿Por qué yo bebo agua en Trillo y bebo agua limpia y me lavo la cara
y el agua es así cristalina y pura. ¿Y por qué después de volar que me lo crucifican, el pobrecillo mío? ¿Sabes? Porque el Tajo, como decía Quintino el Cacholo, padece más que Cristo en la columna. ¿Sabes? ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. Y tampoco puedo culpar a nadie. Eso al final es un tema económico, porque si se hay voluntad, pues se destinan medios, porque la tecnología existe. Sí. La cosa es querer y que haya voluntad política y poner dinero encima. Claro, lo que pasa es que conducir al final es verdad el término, porque al final todos vamos a parar aquí, todos salimos aquí. Sería genial poder tener el libro del profesor Fernando Martínez Gil del Río de los Castores, remontando el río y preguntarse ¿quién tiene la culpa de todo esto? Y al final el profesor lo dice muy bien cuando dice la culpa de todo esto lo tiene el hombre. Pues yo me quedo con lo que dijo Fernando Martínez Gil, fue mi profesor, un profesor excelente, y me quedo con lo que escribió en el Río de los Castores. Al final, todos tenemos un poquillo de la culpa de todo esto, pero quedémonos hoy con notas positivas, quedémonos hoy sabiendo que el río sigue teniendo su valor patrimonial, la gente como ustedes, como yo y como muchos otros que no están aquí, siguen haciendo sus esfuerzos para andar en estudios, para conservar esto limpio, para poder dejar a nuestros hijos un espacio mejor, para poder encontrar puntos en común en un río que nos une tanto a nosotros como a los de Trillo. Y a mí me enorgullece que en Trillo, que en Pealejo de las Truchas, la gente disfrute de ese río, porque yo cuando llego allí también lo siento como mío. Lamentablemente creo que me estoy moviendo como Don Quijote porque el río lo personifico y cuando lo veo allí vivo y limpio y cuando tengo la oportunidad de ir en verano y poderme bañar allí digo, es que esto es lo que uno quiere en todo el tramo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Con volar que hemos topado. Con volar que hemos topado. Pues muchísimas gracias por su atención. Si me preguntan cualquier cosa. La segunda conferencia. El día 22 de marzo. Ahí prometo que al final terminaré falando un poquillo portugués. Estuve a estudiar portugués y veremos cómo el río toma otro cariz, como el río es precioso, como el estuario, ese gran abrazo al mar, como Ulises llegó a un maná de tierra, como los lisboetas, conocidos como los lechuguinos por la cantidad de lechugas que, igual que en los ribazos del Alto Tajo hay espárragos, pues las huertas portuguesas son excelentes. El río da unos productos fenomenales. Y ahí hablaremos largo y tendido pues de los parabienes portugueses, que no se nos olvide que son nuestros hermanos, que yo desde aquí reivindico la lengua portuguesa como una lengua, yo no voy a decir cooficial, pero sí que no estaría de más que nos diésemos cuenta que quizás nos resultase mucho más sencillo estudiar portugués, que son hermanos que los tenemos aquí al lado, que no quizá otros idiomas, aunque todos son interesantísimos. Pero no está de más mirar a los que tenemos al lado en vez de ser, porque cuando nos proyectamos hacia Europa, que sepan que los portugueses, que son nuestros hermanos, también son Europa, que los portugueses nos tienen en mucha consideración a los españoles, que la primera cartelería cuando un español llega a Portugal es en portugués, es en castellano, disculpen, y que cuando un portugués llega a España se tiene que topar primero con el inglés, luego con el francés, luego con el alemán, y ya si eso hablamos de portugués. Así que reclamo la hermandad con los portugueses y hablaremos del río que nos une, pero siempre desde un punto de vista absolutamente positivo, porque es encomiable poder compartir y tertuliar con hermanos portugueses. Yo lo siento así, quizá lo tengo un poco vivido y me siento muy cómodo hablando de ellos. Siempre para bien, porque son gente excelente. Muchísimas gracias, señores, por su atención y ha sido un placer para mí. Perdónenme los fallos, al fin y al cabo. Bien.